Las morgues, las funerarias. ¿Qué pasa ahí adentro? ¿Qué pasa con las personas que preparan los cadáveres? Algunos dicen que los fantasmas, que los espíritus de los cuerpos les hablan, se comunican, lloran. En este capítulo van a escuchar historias paranormales de una persona que trabaja en una morgue, de una embalsamadora. Prepárense porque esto va a estar increíble, solo aquí, en Más Allá. Las historias que van a escuchar ustedes a continuación son realmente increíbles. Se tratan de las vivencias, del testimonio de una persona que trabaja en una morgue, en un anfiteatro, en una funeraria, que entra en contacto con los cuerpos de los difuntos, de los fallecidos. Vamos a escuchar cosas increíbles. Vamos a escuchar cosas asombrosas. Y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí en este podcast de Más Allá. Y para hablar de eso, pues tengo que presentarles a la persona de la que estoy hablando, nada más y nada menos que Jennifer, que es una tanatoestética, tanatopraxóloga, que trabaja y ha trabajado durante mucho tiempo en estos lugares que para muchos son un tabú, los anfiteatros, las morgues. Jennifer, gracias por estar aquí en Más Allá. Hola Esteban, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti, gracias por invitarme a tu programa. Jennifer, hoy vamos a hablar de cosas increíbles. Hoy vamos a hablar de lo que tú has vivido allí, pero sobre todo de temas paranormales, porque se dice que en estos lugares pasan muchas cosas. Bastante, sí, Se señor. dice que allí incluso se utilizan estos lugares para hacer brujería, los cuerpos de las personas, que hay gente que en su creencia, llámenla ustedes hechicería, nigromancia, lo que quieran, eh, brujos negros además, utilizan a los difuntos para hacer el mal, para hacer cosas malvadas y para que nos cuente qué son estas cosas, para que nos ayude a analizarlo. Estamos con un investigador, con una persona que también tiene sus propios podcasts, que lleva muchos años en el tema de lo paranormal, el señor Alejandro Montoya. Alejo, gracias por estar aquí en Más Allá. Esteban, gracias a ti por la invitación. Un gusto, como siempre, poder hablar de esos temas tan interesantes y, como tú lo decías, escabrosos, como lo es los cuerpos cuando ya están preparándose para el último paso de nuestra vida. Antes de que iniciemos, porque lo que van a escuchar ustedes es increíble, quisiera que nos cuente Jennifer a todos nosotros cómo inició usted en su trabajo, por qué se interesó usted en trabajar con los fallecidos, con los muertos, con los difuntos. Sí, bueno, Esteban, creo que siempre, desde muy niña, sentí esa conexión. Precisamente estos días, hablando con mi madre, me decía que he hablado y he contado de muchas cosas, de las cuales había una que realmente no me acordaba, estaba muy pequeña. Y ella me dice que más o menos tenía yo 5 años. Ella, pues su tradición siempre fue rezar el rosario en los velorios. Y un día me llevó a uno de esos y mientras ella rezaba, yo me metí debajo del ataúd y me tomé el agua que estaba ahí para esta alma. Entonces ella me decía, es como lo primero que yo me acuerdo que empecé a vivir, que empecé a pasar esas historias con ella. Entonces yo creo que de muy niña siempre sentí esa conexión, desde muy niña siempre quise hacerlo. Afortunadamente, pues gracias a Dios lo logré, pero la conexión que siempre sentí, siempre tuve con las almas, con los espíritus, con la intuición, con la necesidad de saber qué pasaba más allá después de que la persona trasciende. Y empezaste a trabajar en las morgues con los cuerpos, hiciste un curso o varios cursos. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando y dónde estudiaste? ¿O cómo te formaste para trabajar? Bueno, ya llevo 21 años en esta profesión. Soy preparada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Posteriormente he tenido otras especialidades. Allí como tal, me formé como profesional en tanatopraxia y disección, tanatóloga y disectora. Posteriormente hice una especialización en terapia y manejo de duelo, tanatoestética. Tengo una especialización con la ONU de manejo de víctimas de violencia sexual y manejo de personas
generación LGTB y bueno, diferentes estudios más hasta ahorita. Tengo especialización en Reiki Kundalini y maestría en toda la parte angelical. ¿Y tú trabajas en este momento trabajas en una funeraria o has trabajado en funerarias muchos años? ¿Cuántos años has trabajado? Pues realmente toda la vida, ¿sí? Digamos que ha sido como paralelo a también haber trabajado con el Instituto de Medicina Legal acá en Bogotá, en otras ciudades, y he estado paralelamente también trabajando en funerarias. En este momento, pues ya tengo una propia razón social que se llama Asesorías y Trámites Funerarios Trascender, y ya me estoy encargando personalmente de hacer todo el trámite, como bien lo dice el nombre, de ese último evento que se hace para las personas. Y cuando trabajabas o cuando has trabajado en las funerarias, en las morgues, eh, te llegan los cuerpos y tú lo que haces o hacías es maquillarlos, arreglarlos, prepararlos para las ondas fúnebres, ¿verdad? Lo primero que hacía era presentarme ante ellos, o hago, porque aún todavía lo hago. Entonces, lo primero que hago es presentarme ante ellos, darles como esa confianza, porque no solamente está el cuerpo, está su alma, está su esencia, está su espíritu allí. Entonces, me presento ante ellos, les digo que yo soy la persona encargada de ponerlos bonitos para su último evento. Posteriormente, pues, digamos que me engloso en temas de documentos con el tema de qué fue lo que le pasó a la persona, porque así mismo uno sabe cómo trabajar el cuerpo. Tú sabes que las muertes violentas y las muertes por accidente son mucho más complicadas de manejar que una muerte que sea natural. Entonces, de allí parte la forma como uno empieza como a empatizar con ese cuerpo. Y entonces empiezas a trabajar con los cuerpos y se dice que hay algo de alguna manera que siempre sucede y es que los cuerpos responden a lo que les pide el embalsamador, el que le arregle el cuerpo. O sea, ustedes le hablan para que se dejen arreglar. Si no, no se dejan arreglar. Sí, estoy bien. Realmente, no con todos, pero digamos que en los casos en donde yo te digo, donde la forma de trascender es de muerte violenta o muerte accidental, entonces sí es necesario hacer como una empatía más grande con ellos, porque es un cuerpo que está rebelde a lo que ya está pasando. Es mucho más diferente, totalmente diferente a un cuerpo que ya se fue, va por muerte natural. Entonces sí es necesario hablar con ellos. De hecho, los cuerpos también hablan, entonces eso nos ayuda mucho también en el momento de que de pronto se va a hacer un peritaje. Te hablo en el caso de cuando estoy haciendo las veces de disección. El disector es muy esencial en la parte pericial. Entonces es importante también enfatizar con ellos porque los cuerpos hablan, los cuerpos muestran, los cuerpos dejan evidencias y hablan para poderlos así mismo nosotros guiarlos de qué fue lo que le sucedió, qué fue lo que pasó, o de pronto que este tipo de prenda de ropa no le gusta, no quiere que se le coloque. Entonces, ellos nos ayudan mucho. Alejo, lo que nos está contando Jennifer es que hay una costumbre o hay algo que se hace muchas veces por parte de los embalsamadores, disectores y la gente que arregla los cuerpos, y es que muchos de ellos le hablan a los cadáveres, le hablan a los cuerpos, a los fallecidos, para que se dejen vestir, para que se dejen arreglar, para que se dejen de alguna manera trabajar, es la Sí. palabra que se dice. ¿Eso es muy común? Sí, Esteban, y mira que no solamente en la parte de como los cuerpos humanos, también en las veterinarias, porque yo hace poco recibí una historia del podcast también, eso no lo enseñan en las escuelas, eso es algo que de pronto se transmite el voz a voz entre compañeros o de pronto un tutor a su alumno, a su pupilo, porque se presta el caso en que el cuerpo realmente, por ejemplo, en el caso que me llegó a mí, era un perrito que no se podía meter en la bolsa, en estas bolsas negras que ya tú nos explicarás cómo se llaman, y la maestra le dice, tienes que hablarle. Y ella decía: ¿Por qué le voy a hablar? Es un cadáver, sí, o sea, no tiene vida. Háblale y verás cómo cambia la situación". Y entonces ella como que espera que la tutora se vaya y dice, para no hacer el ridículo, porque yo me sentía ridícula haciendo esto, y empieza a consentirlo. Él le dice por el nombre como, ya, tranquilo, mira, déjate, yo te voy a ayudar a que estés de nuevo con tu familia. Y es increíble cómo de pasar de una rigidez, el cuerpo empieza a ablandarse y permite que se pudiera acomodar dentro de la bolsa. Y esto pasa también con los cuerpos humanos. Entonces, es una tradición que solamente lo entiende quien lo presencia, porque sería raro decir, estamos frente a un cuerpo inerte, ¿verdad? ¿Y por qué sucede eso?
Jennifer lo acaba de decir, es que no solamente está el cuerpo ahí, también está su alma. Jennifer, y usted que ha arreglado cuerpos y ha arreglado gran cantidad de cadáveres, cientos de cadáveres, tal vez, ¿nos puede contar alguna vez que usted hizo eso? ¿Le habló a un cadáver para poderlo arreglar y vestir? ¿Algo que le haya llamado a usted muchísimo la atención? Bueno, que me ha llamado mucho la atención. Ay, a ver, recuerdo entre muchas cosas. mm, a ver, bueno, sí, recuerdo el caso de un niño. En este momento se me viene a la mente. Salí un momento del laboratorio, era una noche, yo solamente tenía solamente ese casito. Salí un momento, no recuerdo a qué, y cuando ingresé ya no estaba la ropa de él. Y pues estaba solita yo con el niño en el laboratorio. Yo te estoy hablando que eso fue más o menos mis inicios, entonces llegué a sentir un poquito de miedo porque estaba sola en el laboratorio, y yo empecé a hablarle. O sea, sí, lo que dice Alejo es muy cierto. Eso es algo que no lo enseñan, eso es algo que no está en la parte teórica ni en la parte práctica de esta profesión, sino yo pienso que eso es más como la parte del compromiso, del amor que uno le siente por esta vocación. Porque de la misma manera conozco compañeros que ellos dicen, yo no me voy a poner a hablarle. Ya, ¿y cómo se hace? Tiene que dejar vestir y lo visto y lo acomodo y ya, pero pues no. Entonces eso nace como más como en la ética, como en el amor que uno tiene por su profesión. Y yo empecé a hablarle, y yo empecé a decirle a este niño, y yo empecé a decirle, no, pero ¿qué hiciste tu ropa? Porque yo sé que tú la cogiste porque la ropa estaba acá, pero ¿qué la hiciste? Y yo dije, pues voy a salir a llamar a la familia que traigan la ropa, pero pues va a ser delicado el tema porque cómo se va a perder la ropa del bebé. Y salí a llamar a la persona que estaba en coordinación para que pues me hiciera el favor y se comunicara con la familia, pues para explicarles que de verdad inexplicablemente se había perdido la ropa. Y cuando ingresé nuevamente, ya dije a la persona que por favor me colaborara, me contactara con la familia, y cuando ingresé, otra vez estaba la bolsa de la ropa ahí nuevamente. Entonces, igual ya habían llamado a la mamá, entonces la mamá pues ya llegó y le comenté lo que pasó. Y me dijo, no, tranquila, es que él siempre es un niño muy juguetón, siempre fue así. Y siempre a él toda la vida le gustó esconder las cosas, él era feliz escondiendo las cosas. Y ya después de que uno le hablaba y lo consentía, porque al principio lo regañaba, ya después fui entendiendo que era parte de su esencia como niño. El niño falleció de un cáncer, entonces el niño desde muy pequeño tuvo un cáncer, entonces tuvieron muchas pautas para crear el niño, entonces se decía, yo sabía que tenía que consentirlo para que él me devolviera las cosas que había escondido. Y pues efectivamente ahí fue la muestra. Y yo le quería preguntar a Alejo, esta historia que nos cuenta que vivió Jennifer, es también una historia o experiencias similares las que yo he escuchado en muchos casos cuando se habla de espíritus, de que mueven las cosas, que las colocan a otros lugares, que intentan de esa manera comunicarse, que si el muerto, por ejemplo, le gustaba el agua, entonces aparece un vaso con agua, que si el muerto era juguetón, entonces escondía las cosas. O sea, como que hace en muerte eso que llamaríamos sobrenatural, el alma o el espíritu, lo que hacía en vida, ¿no? Sí, eso dentro de la parapsicología se conoce como poltergeist, que es cuando una entidad no física puede materializarse y manipular objetos físicos, como en el caso de la bolsa de ropa, esconderla o materializar, por ejemplo, no sé, hubiera podido pasar también un juguetico al lado de su ropa. Entonces son situaciones que claramente para que una entidad o un espíritu pueda llegar a hacer eso se requiere un nivel energético bastante alto. No todos lo pueden lograr hacer. Y esas historias son historias que se repiten en muchos lugares. ¿Y qué más te pasó así con cuerpos que tú hayas dicho, mire, es que lo que le está sucediendo a ese cuerpo es algo realmente extraño? O ese cuerpo no se deja trabajar, o ese cuerpo no se deja de alguna manera maquillar o vestir. ¿Te ha pasado algo así? Sí, muchas veces. Sí, eso, sí, muchas veces. De pronto hasta uno llega a pensar de que la prenda que están llevando no ha sido esa persona. Entonces la familia dice, no, pues era la chaqueta que más le gustaba, era la ropa que más usaba y no, entonces hasta que ya uno entra y a familiarizar nuevamente, entonces uno le dice, mire, esto fue lo que tu familia te trajo, esto fue lo que más te gustó, esto fue lo que más usaste, la muerte solamente es un paso más de la vida, entonces te voy a poner bonito, yo solamente quiero ponerte bonito, bonita, yo no sé, o sea, yo sí las quiero, las, yo no sé, yo quiero ponerlo bonito, bonita, si no me colabora, pues el que se va a ver feo es usted, no yo. Recuerdo ahorita un caso que tuve también un chico de un barrio del sur de Bogotá y él siempre, me decía la familia, siempre usaba gorras, todo el tiempo usaba gorras. La gorra que le llevaron para colocársela para
después para su velación, no sé si no le gustó o no quería esa, pero fue imposible colocarle la gorra. De ninguna manera me dejó colocarle la gorra. Tuvieron que llevarle 3 gorras más hasta que ya fue la única gorra, una gorra azul con negro, recuerdo tanto, fue la única gorra que se dejó colocar. De resto, las otras gorras no. Y las Pero ¿qué medíamos. sucedía para no ponerle la gorra? No, no le quedaba. Al momento de colocársela no le quedaba. O sea, como si la cabeza se agrandara o la gorra se pusiera a menos tamaño. Y médicamente puede pasar, para que toda la gente sepa, médicamente puede pasar que el fallecido se le hinche la cabeza y no le entre la gorra por alguna cosa natural. Mm, Antes de hacerle la preparación, pues morden sí, pero posteriormente no, porque ya en ese momento ya él lo tenía completamente drenado, ya él estaba completamente, ya solamente estaba preservado, ya tenía toda su preparación química, ya no había forma de que hubiera inflamación. O sea, no había forma de que la gorra, si era de él, no le quedara. No, no había forma. O sea, era porque él no quería, él quería la determinada gorra, esa era la que él quería. Y cuando pasa eso, ustedes le hablan, le dicen, déjese vestir, déjese Sí, arreglar, ¿sí? claro, uno le pregunta qué quiere o qué. Entonces, realmente yo siento esa conexión energética. Nunca podré decir ni nunca he dicho que yo he sentido que me hablan, me dicen cosas. No, lo que yo siento es mental, es una conexión mental. Yo siento esa comunicación Intuitiva. exactamente, la percibo. Entonces yo digo, no, no quiere esta gorra, no quiere esta gorra. Y la gorra que le llevaron fue con la gorra con la que lo desvivieron. Entonces, igual tenía manchitas de sangre y todo, pero pues ahí tuve que limpiarle y todo y tocó colocársela porque esa era la que él quería. Y era un caso de una muerte violenta. Era una muerte violenta. Es muy diferente trabajar con las muertes violentas que con las muertes naturales. Totalmente. Sí, evitan porque eso es una muerte, lo que llamamos una muerte repentina. Entonces es una muerte donde la persona no espera desvivirse y realmente es fuerte porque esa persona está intentando. Se dice que más o menos dura aproximadamente, cuando es una muerte violenta, se dice que más o menos dura 7 horas intentando volver a su cuerpo y revive nuevamente esos momentos anteriores a que se desviviera. Intenta volver nuevamente a su cuerpo y así dura por 7 horas, hasta que entiende de que ya no está en su cuerpo, pero sin embargo es difícil para él asimilarlo. Entonces por eso se pone rígido, por eso se pone pronto el cuerpo, nosotros llamamos de forma agresiva, porque se le mueve un brazo y sentimos el manotón, entonces no es porque el cuerpo no quiere dejarse trabajar. Aún pasa muchas veces cuando la persona hasta ya está en su destino final. La familia dice, no, está muy pesado, y están en el cajón y lo están alzando 6, 7 hombres y dice, está muy pesado, está súper fuerte, no se deja entrar o no se deja sepultar o es precisamente por eso. Normalmente son cuando pasa con las muertes violentas o muertes accidentales o muertes por establecer. Cuando son muertes por suicidio es más complicado aún. Es más complicado aún la carga energética que se siente en un laboratorio cuando hay una muerte que la propia persona se la causó. Es muy fuerte la carga energética. Alejo, lo que nos está contando, nos está contando Jennifer, tiene que ver con algo que yo he escuchado muchas veces y quería preguntarle, y es que cuando dicen aquí hubo un accidente o una muerte trágica o una muerte violenta, queda de alguna manera impregnado, dicen algunas personas, o incluso hay historias que dicen, no, en esa carretera siempre aparece una mujer vestida de blanco porque hay un accidente de una persona que iba para un matrimonio, o en esa calle entonces hay un árbol y de ese árbol se ve generalmente una persona ahorcada dando vueltas de un lado para otro, porque dicen que es una persona que hizo eso y quedó como ahí, es eso de alguna manera que aparece nuevamente. Jennifer nos dice que hay una diferencia entre la muerte violenta y la muerte natural. Eso también está en las historias y en lo que usted ha investigado, ¿no? Sí, Esteban, mira, por ejemplo, eh, el tema de las apariciones en estos lugares, como tú bien lo decías, de los impregnamientos, de las impregnaciones, sucede mucho con las muertes violentas. La parapsicología también estudia eso, como bien lo dices, tú, son muertes repentinas donde se cree que el subconsciente no alcanza a asimilar que ha muerto. Entonces puede pasar en un quirófano, puede pasar en una autopista, donde es de insofacto que él no asimila y entonces va buscando ayuda o buscar salir de ese lugar o buscar su familia en un hospital, cuando realmente ya no hay nada que hacer. Lo que tú decías también del tema de los ataúdes cuando ya van a las bóvedas o a la tierra, tengo un caso de una suscriptora de mi podcast que me envió, eran 3 hermanos y faltaba uno en el velorio, en el entierro, perdón. Y ya ellos dijeron, no, pues ya nos toca enterrarla porque esto, pues obviamente todo tiene un protocolo, unos horarios.
Entonces el sepulturero ya estaba descendiendo, bueno, estaba levantando, perdón, el ataúd y estaba supremamente pesado. Cuando llegan a la bóveda, sí, como a donde se van a meter el ataúd, empezaba a chocarse contra las paredes. Y entonces una de las hermanas dice, no, es que está esperando a mi hermano, él ya viene, por favor, esperemos. El sepulturero dice, sí, toca porque si no, no va a dejar. Ellos ya saben, ya han pasado por esa experiencia. Llega el hermano, los tres ponen la mano encima del ataúd y le dicen, mamita, ya puedes irte a descansar, ya estamos acá todos. Extrañamente, vuelven y levantan el ataúd y entra perfecto. Y eso yo quería preguntar, a partir de esa historia, Alejandro, hay muchas veces que sucede esto, ¿no? Como que dicen que el cuerpo espera, que espera que venga el hermano que vive a 20 horas de distancia, que vive en otro país incluso, que el cuerpo se espera y que no se deja enterrar y que no se deja mover y que pesa más. ¿Has vivido algo así? ¿Conoces historias así? Sí, sí, Esteban, sí, es bastante frecuente que suceda. También me pasó una historia era una muchacha, ella falleció, yo preservé el cuerpo y habían pagado 24 horas adicionales en la sala de velación para que esperaran, creo que era como una prima hermana, algo así, ella era una familia, un familiar muy cercano a ella y estaba fuera del país. Luego me llamaron que el cuerpo estaba drenando líquidos. Ya, imposible, pero Jennifer, el cuerpo está drenando líquidos. Y yo bajaron el cuerpo, lo miramos, nada, pero ¿por dónde estaba drenando líquidos? Por ningún lado. No, la familia está diciendo que es que está botando lágrimas, que ojos, que no sé qué, que los ojos, que no, por ningún lado. Bueno, entonces lo dejamos ahí en el laboratorio, empezamos a hacer otro procedimiento adicional, yo pues hagamos otro procedimiento más fuerte para poderlo hacer. Bueno, pasaron las 6 horas del procedimiento, la volvemos a poner en sala y nuevamente la familia decía lo mismo. Y ya se iban a cumplir las 24 horas, o sea, ya no llegaba el familiar todavía. Y después de que llegó el familiar, ya, ella dejó de drenar el líquido que pues la familia veía que drenaba. Entonces ya después decíamos, no, estaba esperando a su familiar, estaba esperando a la persona que llegara y esta era la forma de manifestarse de alguna forma para decir, no me saquen todavía, esta fue la forma de manifestarse. Y Jennifer, te quería preguntar también sobre algo que se habla muchas veces en estos casos, y es que muchos dicen, muchas personas que hemos entrevistado, que a veces también se ven gestos en los rostros de los fallecidos, que a veces quedan con un rostro a veces de pánico o que a veces quedan con un rostro de paz, de tranquilidad. ¿Has visto eso cuando trabajas los cuerpos? Todos los casos, todos los cuerpos llegan con una expresión física muy diferente. Todos llegan con una expresión de tranquilidad, o una expresión de tristeza, una expresión de arrepentimiento, o una expresión de desesperación cuando hay muchos temas, muchos asuntos pendientes. Entonces, todos llegan con una expresión, Estevita, todos llegan. Y eso hace parte de la tanatoestética, eso ya hace parte de la tanatoestética. La tanatopraxia realmente, en temas de cuerpo, lo que hace es la preservación química, pero ya la tanatoestética es la que se encarga de hacer como este tipo de reconstrucciones, aparte de eso, cambiarle la morfología física a la persona. Entonces, tratar de generarle una expresión natural, una expresión de tranquilidad. ¿Y esto cómo se hace? A base de palabras, a base de masajes. Entonces, se hacen masajes en el cuerpo, se hacen masajes en el rostro, se trata de arreglar lo mejor posible la boca. Si la persona lleva caja de dientes, entonces tratamos de hacer el mejor trabajo para que así mismo quede como con una sonrisa, como de una forma natural. Digamos que yo soy una de las que necesito indispensablemente tener una foto de la persona cuando era en vida para poderle dar ese toque un poco natural, igual por temas de respeto y temas psicológicos para la familia también. Es bonito que conserven un recuerdo de ver a la persona como si estuviera dormida o como realmente era en vida, no generar tras de ese choque de duelo que tienen y de pronto generarle ese impacto que he visto en muchos casos en donde literal queda como un muerto. Entonces, para mí esa no es la idea. Entonces, la expresión física es muy importante. Alejo, es que es impresionante lo que nos está diciendo aquí Jennifer, pero me gustaría también que usted nos dijera algo que estaba a punto de apuntar, ¿qué era? Sí, pues primero que todo agradecerte por esa vocación que tienes, porque no creo que no todos harán ese empeño para que su familia vea a ese familiar de la forma más natural posible. Tú decías al inicio de la entrevista que los cuerpos hablan, ¿verdad? Que cuentan historias.
Me imagino que claramente en tu trabajo no todas las personas que llegan son buenas. Bueno, yo sé que esto puede ser muy subjetivo, bueno o malo, pero ¿te ha tocado entrar con un cuerpo en el cual se siente o se manifiesta esa maldad en el ser humano, por más que sea ya un cuerpo inerte? Sí, entre muchos casos hay uno de una persona que estaba privada de la libertad y estaba condenado a muchísimos años. De ahí ya no salía, realmente. Tenía como 3 homicidios, tenía muchísimos cargos. Y tan pronto entré al laboratorio, sin verlo, sentí una carga energética supremamente fuerte. De hecho, pensé que de pronto era una persona que se había suicidado. Cuando empecé a leer su expediente y pues me di cuenta realmente quién era. Sí, era una persona que su rostro de maldad la tenía, pero pues realmente no es él, ¿no? Son los espíritus que lo poseen, son los espíritus que están ahí. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que también aprender a cuidarnos en ese espacio. ¿Por qué? Porque es donde uno tiene la posibilidad de que estos espíritus tomen posesión de uno. Entonces ahí es donde también uno tiene que aprender mucho a tener ese control de esas situaciones. Pero sí, se le sentía esa carga, se le sentía esa energía, se le sentía esa maldad, se sentía, aparte de su rostro de maldad que tenía, se sentía un ambiente burlón, un ambiente, en este tipo de casos, ¿yo qué hago? Yo normalmente trabajo con música, entonces trato de identificar de pronto qué tipo de música era la que le gustaba a la persona, pero en un caso de esto yo sí totalmente pongo es música como de alabanza o música de reflexión y antes de empezar a hacer este cuerpo, entonces hago un rosario porque es fuerte, la lucha energética es fuerte. Yo quería preguntarte eso, ¿cómo es el día a día tuyo como embalsamadora? O sea, cuando llegas a trabajar, llegas, te arreglas, te cambias la ropa, son las medidas de seguridad? Y después, ¿cuáles son tus medidas personales, no? Para trabajar con cuerpos. Bueno, llegar al laboratorio, si tenemos obviamente un uniforme especial, todo en el tema de elementos de protección y bioseguridad, como caretas, tapabocas, usamos buenos tipos de guantes, eh, pues, digamos, mucho cuidado con el tema del cabello, cero joyas, cero elementos que puedan ser contaminantes. Y posterior al ya acabar mi labor, entonces tenemos que bañarnos el cuerpo al salir del laboratorio, utilizar una ropa diferente y pues yo al llegar a mi casa nuevamente vuelvo y me doy un duchazo. Y tú vuelves, pero eso es lo que haces tú como algo de trabajo, como algo que tienes que hacer. Pero también, ¿qué haces tú que nos decías que rezas un rosario? Aparte de lo físico, Lo espiritual. la parte espiritual, ¿qué haces tú? Constantemente me baño con agua bendita, sal marina y vinagre. Es algo que repela mucho las energías negativas y descarga mucho las energías negativas. Entonces, constantemente lo hago. Y sí, la oración, consumo mucha agua bendita. Esto es lo que más hago. Y antes de seguir con estas historias que nos vas a contar sobre cuerpos, eh, Alejo, estos lugares, los anfiteatros, las morgues, son lugares que también visitan algunas otras personas o que buscan otras personas para hacer brujería. Para hacer brujería. A los brujos les gusta ir a estos lugares porque hay unas tradiciones de que la brujería se hace con pedazos, con cuerpos humanos, con cabello, con ropa, con grasa de muerto. ¿Existe esta conexión entre el brujo y los cementerios y las morgues? Sí, Esteban, esto se conoce como necromancia, que es todo tipo de arte de brujería que incorpora fluidos o partes de cuerpos humanos. Claro que sí, yo creo que Jennifer nos dará también testimonio y fe de ello, de que son muy visitados, incluso ofrecen bastante dinero por estas piezas. Ya depende, y aparte, bueno, no sé, depende también del sitio, porque hay unos que ya están monitoreados por muchas cámaras, pero yo imagino que antes era muy fácil conseguir, no sé, un dedo, un ojo, o sea, cantidad de cosas, pero yo creo que también va eso muy ligado al profesionalismo que en este caso tú manejas. Pero sí, se prestan mucho para eso porque se cree que los brujos cuando hacen trabajos de brujería, ellos ponen a su disposición entidades y muchas veces formas de manipular esas entidades o esos espíritus es con partes o fragmentos o fluidos de ese cuerpo. Entonces lo que hablabas tú de la grasa de muerto, los derriten, hacen velas con eso o con los cabellos o las prendas o también lo usan para secar a otras personas, ¿sí?
entonces que le dieron tierra de muerto, que le dieron una cantidad de cosas. Entonces la necromancia quien trabaja con necromancia es una persona que no tiene escrúpulos. O sea, el necromante es como el brujo más oscuro, el brujo más, como dirían, el brujo más sucio, el brujo más puerco. Entonces, el brujo más puerco es el que va y coge un pedazo de cadáver, o el que saca la tierra de los cementerios y se la da de tomar a otros. Exacto. El que también hace entierros allí, ¿no? Incluso en los ataúdes. Sí, ese es más habitual todavía, que incluso hace poco pasó muy cercano a nuestra familia en un entierro, donde llegó una señora de la nada cuando estaban metiendo el ataúd en la bóveda y botó una bolsa. Y claro, cuando nos dimos cuenta de eso, dijimos, paren porque es que esa señora, ¿quién es? ¿Con quién viene? Y la señora salió corriendo. Y entonces tuvieron que literalmente sacar la mitad del ataúd y el señor del cementerio con una escoba traer una bolsa en paño morado con un cordón rojo. Y entonces él dijo, yo me encargo de esto, ustedes tranquilo, qué pena con ustedes, no sé qué. Y entonces volvieron a seguir con el procedimiento, pero es demasiado habitual ver en los entierros, ver a la persona que se acerca llorando como si fuera un conocido y deja algo en el ataúd o deja algo en la bóveda o en la tumba. Es completamente habitual. O sea, son gente que va puede ir fácilmente, me imagino yo, puede ir a un funeral, dicen, ay, hay un entierro, y es un ayudante de un brujo o es un brujo, y aprovecha y echa ahí Claro, y la es que ponte a brujería. pensar, en ese momento la familia está consternada por eso que están viendo a su familiar ya en su último viaje, como dice Jennifer, y nadie se presta atención. Incluso pueden decir en algún momento, no, ese debe ser un hijo que nunca nos contaron, o esa es la amante. Exacto. Vino la moza y realmente es una bruja y que echa ya un Es entierro. correcto. Y Jennifer, y tú ya trabajadora funeraria, como tanatopraxóloga, ¿has visto algo así? Que lleguen y le echen, digamos, alguien llegue y le meta en el ataúd, o que te pida alguien alguna parte de un cuerpo, o que ves y dices, uy, Dios mío, este cuerpo le hicieron algo, le hicieron brujería, le metieron algo, o le quitaron algo. No, pues realmente antes sí hacían mucho ese tipo de propuestas. La verdad, ni siquiera lo concibía. La verdad, para mí era completamente, o sea, aparte de cero ético, el respeto a Dios es una persona con la cual no se puede jugar, no se pueden hacer este tipo de cosas. Solicitan mucho el tejido adiposo, que es la grasa, ¿Ah, sí? la solicitan mucho. ¿Por qué? Porque es un procedimiento que se hace, lo que explicaba Alejo, a medida que la grasa se va secando, entonces se pide o se interciona porque la persona se vaya secando a sí mismo como se va descomponiendo esta grasa. Entonces, y se va descomponiendo todo a su alrededor, ¿no? Entonces, su tema laboral, su tema económico, su tema sentimental, todo se va descomponiendo así como esta grasa se va secando. Son procedimientos que por lo general hacen en tierras calientes, por allá en otros climas calientes, y lo ponen a disposición del sol, y así mismo como se va secando esa grasa, entonces va pasando con estas personas. O sea, la brujería que hacen es, van y le piden al embalsamador, pásame un poquito de manteca, de grasa de muerto. Tejido adiposo. Y tejido adiposo, digamos, es el término científico. Y cogen esta grasa y la dejan al sol, y mientras hacen cierta brujería, mientras se va descomponiendo esta grasa, la víctima, que es otra persona a la que le están haciendo brujería con esto, se va descomponiendo también en el plano físico, en el plano emocional y en el plano económico. Sí, sí, señor. Lo que pasa, Esteban, es que la brujería funciona como emisor y receptor, ¿sí? Entonces, cuando hacen este proceso, muchas veces incluso la grasa de muerto la colocan en moldes como si fuera una persona, ¿sí? Como un postizo, lo que se conoce en brujería como un postizo. A ese postizo le pueden colocar un cabello de la persona que quieren afectar, una fotografía, Una un uña. arete, una uña, fluidos como el semen, ¿sí? Todo eso se le puede poner y entonces ya al colocar eso prácticamente es bautizado ese postizo y ya es una representación de esa persona, ¿sí? Entonces ese sería el receptor y el emisor es el que está haciendo el trabajo, que en brujería pueden haber dos situaciones. Quien hace el trabajo es tu enemigo, es la persona que te odia, o simplemente puede ser un brujo el que se le pagó para que hicieran el trabajo, ¿sí? Pero en ambos casos, el ataque va dirigido a esa persona, entonces digamos que físicamente tú no ves nada que ate a esa persona al trabajo. Entonces dices, pero ¿cómo si esta persona tiene una uña, un pedazo de cabello ahí, por qué se empieza a secar? Porque astralmente es como si ataran un lazo a ese trabajo postizo con la persona. O sea, el brujo lo que hace es coge esa grasa, coge esos líquidos, coge ese pelo y hace como una especie de muñeco o una cosa así
que bautiza, lo bautiza como se bautiza una persona, y lo que hace, lo que encuentras es que ese postizo, ese muñeco se conecta con un ser de verdad, con una persona como tú y como yo, y lo que busca el brujo en su creencia, porque esas son creencias para mí, es afectarlo de esa manera. Sí, entonces obviamente le pueden colocar una moneda, un billete para afectar la parte económica o de pronto una fotografía con alfileres de la pareja para generar rencillas o problemas o aburrirlo en la casa. Entonces una persona que empieza a ser afectada bajo esta influencia empieza a volverse irritable. Entonces llega, puede estar en su trabajo perfectamente y llega a la casa y ya el solo tono de voz de la esposa le irrita, le incomoda, no quiere ver a sus hijos, empieza a ensimismarse y a enfermarse. O sea, esas son las cosas que se cree que produce la brujería. Correcto. Se cree. Y claro, yo lo digo aquí porque yo no soy creyente en la brujería. Entonces, si yo fuera un creyente en la brujería, pues entonces diría, sí, Dios mío, pero yo nunca he creído en la brujería. Es más, me encantan estos temas, no sé, pues perdón a ustedes, si ustedes creen, perfecto, yo no creo y siempre he querido que me hagan alguna brujería o algo así para que me sequen por lo menos unos 10 kilos y así. Pero bueno, más allá de eso. Eh, Jennifer, ¿en tu trabajo has visto que intenten hacer brujería con los cuerpos? ¿Has tenido algún caso? Sí, por lo general fuera de Bogotá es donde más pasa, los regimientos donde más pasa. Entonces, digamos que lo más crónico, puedo decir, que lo más crónico que yo he hecho y que hasta donde lo pueda hacer, lo voy a hacer, es cuando una persona muere de muerte violenta o no se sabe quién es la persona, el victimario, se le amarran 2 deditos del pie izquierdo y se intenciona pidiendo para que esta persona no pueda estar en paz, no pueda tener tranquilidad hasta que no confiese lo que hizo. Y pues hasta el momento, las veces que lo he hecho, la persona se ha confesado. O sea, tú has visto cuando ha pasado Sí. y lo has visto, o sea, traen el cuerpo. Y lo disfruto porque es que quitarle la vida a una persona no es, Tú has amarrado los dedos. sí, con la intención de que, y muchas veces lo hago, casi la mayoría de veces lo hago sin que la familia obviamente lo sepa, pero pues veo a la familia sufriendo y no se sabe quién Te fue. llegó un cuerpo y dices, este cuerpo le dieron lámina, le dieron bala, llegó así, herido, herido de muerte, así murió. No herido, ya está muerto. Pero llegó el cuerpo. Y el cuerpo llegó y tú dices, no, te dijeron, lo mataron. Entonces tú lo que haces es, le amarras los dos dedos gordos, ¿cómo lo haces? No, es el dedito gordo y el siguiente del pie izquierdo. Ah, los dos del pie izquierdo. Y con un hilo especial, con un hilo de algún color o No, con el mismo hilo que se hace las suturas. que tú coses, digamos que coses las heridas y todo, se los amarras. Y es que ponte a pensar, Esteban, que nadie se va a poner a revisar los pies de un Sí, difunto, claro. o sea, Lo importante es lo más, el digamos rostro. que esto es como lo menos importante. Lo más importante es con la intención que se pueda hacer y obviamente se intenciona también el alma y el espíritu de esta persona para que ayude a que esa persona no quede, o sea, su muerte no quede impune. Bueno, Jennifer, tú llegaste, te llegó un cuerpo y te dijeron, este es un inocente y le dieron piso, lo mataron, lo asesinaron. Tú le pones ese hilo negro, ¿qué pasa después? O sea, ¿cómo afecta eso al culpable? ¿Qué le hace al culpable? No, le da una intranquilidad terrible, una intranquilidad, una desesperación a tal punto de que de pronto sí, muchas veces ha pasado que el victimario es una persona cercana a la familia. Entonces ya lo ven como que está muy desesperado, como que la intranquilidad, como que está llorando, está haciendo mucho show, que está más de lo normal, ¿qué está pasando? Yo les he contado el caso del femicidio de esta niña ¿Qué pasó? en donde la pareja sentimental era la que más lloraba y la que más pedía ayuda y la que más pedía que le ayudaran a buscar quién había atentado contra la vida de su esposa. Se presentó ahí como una cosa ahí muy loca, la cual hizo confusión en este homicidio, porque ellos estaban discutiendo, estaban en su riña en el apartamento de la chica, donde él ya no vivía con ella, pero llegó a visitar a sus hijos. Y al frente donde la muchacha vivía había un bar. Él la agredió con arma cortopunzante, más o menos como 17 heridas le causó. Ella salió a la calle a pedir ayuda y en ese momento había una riña callejera afuera del bar al frente donde ella vivía. Entonces se prestó para una confusión y dijeron, ella fue en medio de la riña que la agredieron. Y él estaba pues súper consternado y todo el tema.
en medio de la preparación de este cuerpo, esta chica botó una lágrima. Y en medio cuando ella botó la lágrima, ya no había por qué, porque yo ya estaba era secando su cabello, tenía un cabello muy lindo, muy largo, yo estaba secando el cabello con el secador, ya no había forma de que ella botara una lágrima, no había lugar. Me causó tanta conexión con ella que ya me puse en la otra posición, de frente a ella y la miré a los ojos, los tenía abiertos, porque le abrí los ojos para mirar por qué estaba botando líquido. Le abrí los ojos y me conecté tanto con ella que yo pude ver realmente lo que había pasado. O sea, pude ver la escena. Y yo dije, no, aquí no fueron las cosas así. Después de todo eso, yo ya hablé con ella, yo ya le dije a ella de que yo iba a ayudarla, le amarré sus deditos y que yo iba a ayudarla, que trascendiera tranquila, que igual ya no podía hacer nada, ese era su destino, ese era su fin, ese era su momento. Salí y hablé con la mamá y con la hermana me dijo, sí, yo creo que sí fue él. Yo le creo porque mi hermana me contaba muchas cosas, la mamá decía, no, yo no le creo porque él está muy triste, él está llorando, él está muy triste por los niños. Sin embargo, yo no les comenté lo que había hecho. Y ella subió a sala de velación como a las 9, 10 de la mañana y a las 6 de la tarde se formó un caos terrible en esa funeraria. Este hombre se arrodilló en el ataúd delante de toda la gente, la familia, y confesó y dijo, fui yo. Fui yo, la culpa no me deja, la pena no me deja, me siento las manos untadas de sangre, me siento perturbado, fui yo el que hice esto, esto. Y después la hermana me dijo, tal cual como usted me dijo, él confesó que fue así. ¿Y se lo llevaron preso? Sí, claro, inmediatamente. Esto de amarrarle los pies, como nos cuenta, 2 deditos, y amarrarle 2 deditos a los muertos para que confiese, eso podría ser también como una, digámoslo así, brujería buena, magia blanca, porque también cae en el campo de lo sobrenatural. O sea, es una tradición. Yo hablo de tradiciones. Yo no puedo decir que esto sea verdad, pero pues no lo está diciendo Jennifer que se hace y que ella lo hace. Eso es como hacer una especie de magia blanca, digámoslo así. Estaba pensando justamente en eso cuando contaba la historia, y hay que partir de algo y es que la magia es una energía neutra, ¿sí? La magia es la magia. Si tú usas la magia para afectar a alguien, se puede considerar como magia negra. Pero si tú usas esa magia para ayudar a alguien, pues se considera magia blanca. Pero la magia blanca y la magia negra no existen, es la intención que uno le pone a la persona. Créeme que, por ejemplo, el tema de los amarres es una intención que se le pone totalmente diferente. En este caso, Jennifer lo explicaba, es la intención que uno le ponga. Entonces, yo voy a hacer esto. Yo lo tomo como manera también, como el hecho de que sea con los pies y todo, como manera de una zancadilla al mismo autor de los hechos, para que caiga, para que se delate. Y, o sea, yo sé que Esteban no cree, yo sí te puedo creer eso del desespero, de lo que se puede llegar a sentir. Y quisiera de pronto hacerte una pregunta, porque ahorita que dijiste lo de los ojos me parece algo que yo estaba a punto de preguntar. Tú que has visto los ojos de los vivos y de los no vivos, ¿qué cambia en esa expresión de la mirada? Todo, absolutamente todo. Es una mirada larga, es una mirada profunda. Es una mirada, yo lo veo como una mirada lejana. Yo veo un destino, yo veo un camino. Y lo puedo ver oscuro, lo puedo ver claro. Ok. Jennifer, tú decías también que cuando llegan los cuerpos a las funerarias, no solo le hablas, sino que cuando son fallecidos, que digamos de muerte violenta, le amarras así los pies, pero también dices que tienes otras manifestaciones, que es lo que decía Alejo, que es que lloran. ¿Los muertos lloran a veces? ¿Has visto un muerto llorar? Eso me parece impresionante. Bueno, el caso de esta chica, particularmente el caso de esta niña, sí, sí, es impresionante. Realmente es impresionante ver cómo brotan lágrimas de sus ojos. Y también dicen muchas veces que los muertos se mueven, que se mueven. Y quería preguntarte por eso, porque hay gente que dice, no, el muerto muerto está. Otros dicen, no, son los gases. Entonces, los gases se llena de gases, se hizo un mal trabajo o viene sin trabajar y el muerto incluso hace ruidos. Eso sí es físico, natural. Pero otros me dicen, no, es que el muerto de pronto hace un golpe. ¿Te ha pasado algo así? Sí, claro. ¿Cómo te ha sucedido? Mm, de pronto sí, uno está trabajando el cuerpo y se distrae de pronto uno o va al baño o a coger el celular o va a coger algún otro elemento para trabajar o está preparando el químico y de pronto yo sé que lo dejé en determinada posición y ya voy y miro y ha cambiado su posición. O sea, pero no, digamos, es una posición que uno friega para poderlo acomodar y ya uno voltea a mirar y no, otra vez está boca arriba.
o de pronto uno ya lo tiene listo para ponerlo en el cofre y le tiene las manos en determinada posición, de pronto lo que la familia le llevó, una camándula, cualquier cosita para colocarla. Y ya uno ve que está seguro, ya uno ve que ya quedó en su posición como debe estar. Y va uno y mira y no, ha botado lo que tiene en la mano o suelta las manos. Entonces ya uno de pronto manifiesta, no quiere tener eso, ¿sí? No, no lo quiere tener. ¿Y te ha pasado, y también yo creo que Alejo conoce estos temas, te ha pasado que a veces la gente a los muertos, por ejemplo, les meten cosas en la ropa, en los bolsillos? O que les meten, por ejemplo, eso es muy común en la brujería, que ese muerto, métale la foto de alguien, el Exacto. brujo le mete la foto de alguien ahí con alfileres o cualquier cosa, o incluso lo hacen para cosas positivas, ¿no? Le dicen, mire, usted que se murió, cúmplame este deseo. Entonces, que oro por usted, pero entonces que me consiga casa y se lo mete en el bolsillo, en la ropa del muerto. ¿Has visto cosas así, mensajes que les dejan? Antes pasaba mucho, sí, digamos que ahorita el control que hay en tema de las funerarias, en la mayoría de las funerarias es muy bueno en esa parte. Entonces no se permite, digamos que las personas de protocolo, las personas de coordinación están como muy pendientes de que por favor no destapar el cofre, porque antes se permitía. Digamos que eso más que todo sucedía cuando había la posibilidad de hacer las velaciones en casa o en salones comunales, porque pues no había una supervisión de nadie. Ahí ponían el cuerpo y de ahí ya el que lo quiera abrir, mirar, hacerle, pues podía hacerle lo que quisiera. Hoy en día, debido a tanta interpretación negativa que se ha dado, ese control existe, pero sí, sí ha pasado. De hecho, a veces la familia le dice a uno, ay, mire, ¿por qué no me hace un favor? ¿Será que yo puedo? Entonces ya uno dice, hasta determinado caso, no. O ¿Y qué te han sea, pedido? yo no lo puedo, no lo ¿Pero puedo. qué te han pedido a ti? De pronto que le metan ropa interior, digamos, más que todas las mujeres a los hombres, ¿sí? Entonces, ropa interior, que para que me siga acompañando de noche, que para que yo lo siga sintiendo. Entonces, O sea, no lo va a sentir. se murió el personaje, se murió alguien. Y entonces llega la esposa, la amante, la moza, Más que todo. y llega y le lleva una tanga, y le dice, métasela en el bolsillo para que se me aparezca por la noche como un incubo, para que me monte, cosas así. O sea, ¿usted ha escuchado historias de esas? De meterle, ¿por qué alguien le metería? Porque la ropa interior sí está muchas veces ligada a la brujería, y sobre todo a la brujería como el endulzamiento y el amarre. Ujú. O sea, siempre el brujo le dice a la persona que quiere amarrar, le dice, tráigame un pedazo de calzón, o tráigame una tanga, Sí. tráigame, siempre ropa interior, tráigame un pedazo de brasier. Y, y esto me parece que es parecido. Aquí voy a decir algo que va a ser polémico en la audiencia. En los tipos de amarres, digamos, cuando una mujer quiere amarrar a un hombre, muchas veces el hombre pues termina su relación sexual, bota el condón y ya, ahí terminó todo. La mujer va y saca ese condón y utiliza esos fluidos para hacer los amarres. En otras ocasiones también, por eso, digamos, antiguamente las abuelas le decían a los hombres que no recibieran bebidas oscuras porque en el tinto, en la Coca-Cola, la mujer colocaba de su luna 2 goticas de sangre, ¿sí? Y eso lo hacían para manipular. Pero el hecho de lo que nos está contando, al margen de esto que también está conectado, eso de echarle las tangas, digamos, al muerto, de echarle la ropa interior al muerto, es también simbólicamente, yo lo veo como antropólogo, crear una conexión, ¿no? Como que se va, pero que se lleve algo mío, ¿no? Como cuando antes moría, digamos, moría un rey y decía, acaben con todos los sirvientes y entiérrenlos con el perro y entiérrenlos con todo, es como que se lleve una parte de mí, pero también hay una conexión ahí mágica, ¿no? O sea, es un tipo de brujería, digámoslo. Y aparte de tangas y cosas así, ¿qué más piden que les coloquen a los muertos? Por ejemplo, que hayas visto que tú digas, esto que me están pidiendo está por fuera de todo lo normal con el cadáver, o que le quiten o que le pongan. No, pues a ver, que le quiten de pronto las uñas. Eso sí piden y pues realmente ahí sí tenemos que hacerlo. O sea, si te lo piden, tú lo Sí, tienes que por hacer. favor, le corta las uñas y nos las entregan. Eso sí tenemos que hacerlo. ¿Y las uñas de las mujeres o de los hombres? Más que todo de las mujeres. De las mujeres. Sí, entonces eso sí tenemos que hacerlo. Entonces tú le cortas las uñas, las metes en un tarrito y En ahí una está. bolsita y se les entrega, sí. Obviamente eso va diligenciado con un formato de cadena de custodia. Así sea en una funeraria, se va con una cadena de custodia de que yo le entregué las uñas. No, es que las quiero cuidar, es que las quiero conservar, es que las quiero recordar. Entonces, pueden hacer muchísimas cosas con eso. Pero pues ya ahí sí se le sale de control a uno. Y lo otro que te iba a decir es, eh,
listo, se llevan el cuerpo. En el momento en que tú arreglas el cuerpo, te llevan la ropa del cuerpo, te llevan las cosas que quieren colocarle. En muchas tradiciones, no sé si en otros países que nos están viendo, colocan en las manos un rosario o una flor. Y tú ya no los has contado, pero muchas veces esos rosarios, a veces incluso la gente los rechaza, el mismo muerto lo rechaza, nos has dicho. Pero también esos rosarios a veces van rezados o van, aquí en Colombia no son rosarios. A mí me contaba alguna vez que le dieron una cadena y no era un rosario, sino que traía una foto, por ejemplo, de la familia. ¿Has visto eso? Sí, sí, normalmente la familia sí. De hecho, digamos, es que la posición de colocar las manos así no es recomendable, Ah, no, ¿por qué? porque es que esto le dificulta el trascender a la persona que fallece. Está enlazándose todavía con el mundo. Entonces, la mejor forma de colocarlo es de esta Mm, posición que queda ¿Lo en las puedes manos. mostrar? Es que ahí no alcanza a verse. Ajá. A la cama. No así, sino en esta posición. Entonces, ya uno encima de la manito le coloca pues la camándula o la cadena, o sí, muchas veces de pronto las parejas de esposos entonces tienen sus collarcitos donde están la foto de los dos o una foto del matrimonio, entonces piden que se le coloque ese collarcito, esas fotos, entonces pues ahí sí toca hacerlo. Ya estamos a punto de llegar al final del podcast, pero quería que nos presentaras. Tú has escrito un libro. Sí, sí, señora, acá está. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Viviendo entre los muertos, relatos de una tanatóloga. Quiero que nos cuentes y que Alejo opine sobre esto. Quiero que nos cuentes cuál es el relato más impactante que tú crees que está en ese libro, para que la gente lo busque. Hay muchos, Esteban, hay muchísimos realmente, hay muchas imágenes muy importantes que en las redes sabemos que no nos podemos colocar porque Nos censuran. no las censuran. Entonces está el caso de mi amigo el militar, ¿Nos puedes contar que la gente no lo conoce? que llegó a presentarnos una moto nueva que había comprado, habíamos 3 tanatólogos esa noche de turno, le dijimos que no podíamos salir porque teníamos mucho trabajo, él salió de la funeraria y esto fue sobre las 9 de la noche, más o menos, 9:15, nos informan de que habían llamado, de que hacía una hora había fallecido en un accidente de tránsito vía Armenia, no me recuerdo muy bien ya en este momento, lo cual para nosotros era imposible porque hacía 15 minutos nos estaba citando a salir a mostrar su moto. Nos llevó 3 botellas de agua, a cada uno nos dejó una botella de agua. En la única cámara de seguridad que había en ese tiempo no quedó registrado. La persona que habilitaba la puerta en ese momento dijo: "Yo nunca le abrí, él nunca vino", pero pues no puede ser que éramos 3 locos, porque éramos 3 personas la que lo vimos, la que hablamos con él, la que lo escuchamos, y efectivamente sí se accidentó en la propia moto de él, pero estaba supremamente lejos de Bogotá. O sea, llegó esa persona físicamente, te entregó a ti una botella, le entregó a tu compañero una botella y a tu otro compañero a las 9 de la noche. Y dijo, les voy a mostrar mi moto. Y después se enteraron ustedes que estaba muerto o había tenido un accidente horas atrás. Más o menos una hora atrás, Y a kilómetros. y a kilómetros, súper lejos. Jennifer, entonces tú llegaste y apareció esta persona y lo vieron tus 3 compañeros. Es que en las cámaras no quedó, pero vinieron, esta persona llegó con 3 botellas de agua Sí, a los 3. y se las entregó a los 3. ¿Y qué pasó? O sea, es sorprendente esto. Sí, a los 3 nos entregó el agua y le dijimos que no podíamos salir, que mañana, cuando saliéramos de turno, íbamos a ver la moto. Entonces dijo: "Ah, bueno", solo venía a mostrársela, y se fue. Se cerró la puerta, seguimos en nuestro trabajo y 15 minuticos después fue que nos informaron que había tenido un accidente y que ya había sido era segura la noticia de que ya había fallecido en el accidente. Y era una persona que ustedes conocían hace mucho tiempo. Sí, claro, era la persona interventora del contrato que tenía esta funeraria con el ejército, entonces era un sargento, el que siempre estaba ahí, prácticamente estaba todo el tiempo con nosotros, pues supervisando el trabajo, supervisando lo que hacíamos ¿Y alguna vez hablaste con la familia de ellos, de él? con la esposa. ¿Y qué te dijo? Que Sí, no, pues ella decía que le parecía imposible, pero que pues, ¿por qué ella no hizo, por qué con ella no hizo eso? ¿Por qué con los hijos? Sino pues porque con las personas pues compañeros del trabajo, más no pues con la familia de él. Jennifer, ¿qué otra historia tienes en tu libro que tiene unas fotos impresionantes? Porque son fotos que aquí no puedo mostrar. Yo muestro una foto de estas y enseguida no las podemos mostrar porque son fotos de tu trabajo, de cuerpos, de cosas que tú vives. ¿Qué otra historia de alguna manera viviste tú que está en el libro que te parece increíble? Bueno, la historia del habitante de calle al cual, eh, posterior a que se le hizo toda la preparación,
Él no tenía ropita, entonces yo le conseguí la ropa. Otros compañeros hicimos todo para que él tenía sus exequias. La mamá de ninguna manera podía hacerlo. Y la noche que fue el entierro de él, se sentó a los pies de mi cama y mentalmente, porque nunca le escuché la voz, como te digo, mi conexión no es que les escuche la voz ni su timbre de voz, no, sino todo es mental. Me dijo que me agradecía por lo que había hecho por él, que le habían gustado mucho los tenis que le había puesto. En ese tiempo mi niño menor tenía más o menos como 6 meses. Entonces me dijo que en agradecimiento a esto, él iba a estar siempre cuidando a mi hijo. Entonces aquí está toda la historia. Posteriormente ya el niño ya está grande y relató hace unos meses que iba a ser víctima de que lo atracaran con unos amigos y se apareció un habitante de calle y él me nombró las características. Unas características yo se las completé y me dijo, mami, este señor fue el que nos salvó. Él me dijo, él quitó a las personas que nos iba a robar y me dijo, usted váyase para la casa. Saludes a su mamá y dígale que yo la quiero mucho. Y hay una foto en donde él está con dos amigos y aparece una mano muy significativa a la mano de esta persona que lo está abrazando. Alejandro, esto me recuerda a muchas historias que se hablan de las almas en pena, que se le pide a las almas en pena y las almas en pena lo ayudan a uno. Por ejemplo, yo recuerdo en ese momento gente que dice, yo le rezo al alma de tal, le rezo al alma de tal, y me vienen a robar algo terrible en Latinoamérica y los ladrones quedan asustados porque me vieron con 5, con 6 personas detrás que no estaban. O que, por ejemplo, se metieron a una casa unos ladrones y de pronto vieron que adentro había un montón de gente y que los vieron que ya venían con palos, con todo, y los ladrones salen corriendo y dicen, no, en esa casa no vive nadie, no había nadie ese día, sino que ese señor le reza a las almas del purgatorio, le reza a las almas perdidas. Esa historia del hijo de Jennifer me recuerda a esto. ¿Usted ha escuchado estas historias, esa tradición? Sí, claro, Esteban. De hecho, hay un colegio en Tenjo que se salvó de ser robado porque ellos le pedían a las ánimas y robaron las dos casas contiguas y ellos decían que por culpa de la fiesta que estaban haciendo, los vecinos le reclamaban a la profesora cuando vino a abrir el colegio al otro día, ustedes en esa rumba con esa pipa a todo volumen y no se dieron cuenta que nos estaban robando. Y ellos, pero si es que el colegio estaba solo, no había nadie. ¿Sí? Situaciones como esas, digamos que en el caso tuyo, pues no es más un pacto de ánimas, sino es un favor que él te quiere devolver, ¿cierto? Protegiendo a tu hijo de esa manera, pero sí funciona muy similar. Y es esa manifestación que pueden tener ellos de pronto en una situación de peligro, ¿sí? Donde pueden interceder y pues en este caso evitar que a tu hijo lo robaran. Y esa creencia en las ánimas y que mucha gente la repite es que se manifiestan, que se ven. Lo que tú dices Sí, es seres muy, muy físicos. famoso. Ese caso, en el colegio de Tenjo van a tener los ladrones van y dicen, uy, no, ahí hay una fiesta, no nos podemos meter, se roban, son las casas de los lados. Y la gente dice, no, se escuchaba hasta la música, la gente estaba bailando, se veían las sombras y después cuando van a averiguar, pues no había fiesta. Y hay muchas historias de gente así que sale y entonces deja la casa y después dicen, no, robaron todo, pero esta casa no la robaron porque adentro estaban haciendo bulla, estaban gritando, estaban viendo televisión, o dijeron, lárguense o llamo a la policía. Y en esa casa nunca había nadie, sino que son devotos de las almas. Sería un caso similar. Muy similar. Yo le quería preguntar también a Jennifer algo que me llama mucho la atención sobre esto, y es, tú trabajas con cuerpos de personas fallecidas todos los días, trabajas con ellos. ¿En algún momento de tu vida tú has sentido, aparte de este caso, que ellos se te pegan? Porque hay gente que dice, no, se me pegó el muerto. Fui a un funeral y porque yo trabajo en una funeraria o fue a un funeral de mi vecino, fue el funeral y se me pegó, yo me está molestando porque es que desde que fui a ese funeral entonces se mueven las cosas. Siento que hay algo detrás mío. ¿Tú has sentido, aparte de este caso, que se te pegan los muertos o que te siguen? Todo el tiempo. De hecho, les pido que me acompañen. No es tanto como el tema de las almas, sino su energía, su esencia. De hecho, les pido que me acompañen y yo sé que me han salvado y me han librado de muchos peligros en los que yo he estado. Hace poco iba para una grabación precisamente con mi hija, iba para el cementerio de la 26 y cogimos el taxi y yo desde que me subí al taxi yo dije, no, este taxista no me dio buena impresión. El tipo andó, no andó 5 minutos y no quitaba la mirada. Yo decía, ahora se va a estrellar, no quitaba la mirada del espejo. Y yo miraba a la niña y me miraba y ella me apretaba la mano, mami, tengo miedo. Y yo le decía, tranquila, no se preocupe. Y él nos miraba, pero no a nosotras, sino miraba, era el espejo, pero a los lados. Y en un momento frenó y dijo, no los puedo llevar. Entonces yo le dije, ¿por qué no los puedes llevar? Dijo, no las puedo llevar, no los puedo llevar. Hágame un favor y se baja y no los puedo llevar.
nos bajó el taxi y yo le dije, bueno, hija, pues esto es porque Dios nos cuida, nos protege. Después nuevamente me pasó, entré a un supermercado y había un chico arreglando pues ahí su exhibición y yo pasé por el lado de él y me dijo, uy, si ustedes me dieron mucho frío, mucho miedo, me causó mucho frío cuando ustedes pasaron. Y yo le dije, ¿ustedes quiénes? Dijo, usted con la muchacha que venía. Y yo le dije, yo vengo sola. Este muchacho, cuando yo salí, estaba fuera en la puerta. Dijo, pero si usted venía con otra muchacha, yo vengo sola. O sea, muchas veces me pasa eso y la gente me dice, una vez estaba en una grabación en una emisora también y la persona, una persona que estaba, obviamente pues un oyente, él decía que sabía y veía que yo tenía una persona, creo que era como un vidente, como algo así, y decía que yo tenía al costado derecho mío una persona que estaba ahí cuidándome y que era una persona, una energía positiva. Entonces, normalmente sí me pasa mucho, mucho, y de hecho yo digo que pues agradezco porque el día que eso pase, no, me moriría si no siento cerca a mis muertos, no. Esa tradición existe, ¿no? De que se llevó el muerto o que tiene un muerto pegado, ¿no? Dicen en muchas partes que es que porque estuve en un accidente se me pegó el muerto o se murió un amigo mío y desde entonces me cuida. O se habla mucho de eso, ¿no? Que estuve en un accidente y se murieron otros tres y desde entonces pasan cosas raras en mi casa. Sí, y no solamente de esa manera, Esteban, sino también con las promesas. Cuando uno en vida dice, pase lo que pase, siempre voy a estar contigo. Las palabras tienen poder y muchas veces esas entidades quedan atadas a estas personas y no pueden trascender lo que decía Jennifer. Entonces, claro, pasa de esta manera y pasa pues como te pasa a ti, que es como, yo lo tomo como más un agradecimiento por lo mismo que decía yo anteriormente. Pocas personas tienen ese respeto y ese amor por la profesión y tratan esos cuerpos de esa manera y yo creo que eso trasciende más allá de la vida. Gracias, Alejo, por el concepto, muchas gracias. Existe esa tradición de que los muertos nos siguen. Bueno, estamos llegando al final de este podcast. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros en Más Allá. Gracias por acompañarnos y por darnos a conocer todas esas historias acerca de apariciones, brujería y demás. Gracias por acompañarnos hoy. No, a ti, Esteban, muchas gracias y a Jennifer también por compartirnos su conocimiento. ¿Dónde pueden buscarte si alguien quiere de alguna manera escuchar tus podcasts o comunicarse contigo? Bueno, para quienes quieran enviar sus historias paranormales, por más locas que sean, lo pueden hacer a través de mi cuenta en Instagram. Yo aparezco como @alejomontoya07 y ahí en el link de mi perfil están los accesos al WhatsApp y todas las redes sociales. Y bueno, Jennifer, para terminar, ¿nos puedes contar la última historia de tu libro que no la hayas contado en otras partes o que no las hayas contado con nosotros, que a ti te parezca impresionante para que conozcan tu libro? La última historia, sí, hace poco falleció un familiar de mis hijos que yo apreciaba mucho. Eh, Soñé noches anteriores que él me invitaba a una fiesta, que me invitaba a ingresar a una fiesta. En el piso de este salón habían muchas cucarachas pegadas al piso. Supuse de que algo iba a pasar en esa familia. Posteriormente nos enteramos del fallecimiento de él. Tuve la oportunidad de hacer la preparación estética de este cuerpo. La preparación química la hizo la funeraria. La preparación estética la hice yo. Y esa noche, no, la noche siguiente a la que él falleció, me encontré con él en un sueño. No estaba dormida. Yo sé que me encontré con él donde él estaba. Era una escalera donde yo subí. Él llegó a esa escalera. Posteriormente yo bajé, estaba con mis hijos y sentí un abrazo muy fuerte de él. Nadie lo veía. Las personas que le decían, yo lo veía en la sombra, veía el contorno de su espalda, veía todo, pero sé que no fue un sueño. Yo estaba despierta. Sé que estaba ahí. Muchas gracias, Jennifer, por estar en Más Allá. Gracias por este libro que se llama Viviendo entre los Muertos. Viviendo entre los Muertos de Jennifer. ¿Dónde pueden buscarte? ¿Dónde pueden conseguir información sobre tu libro, sobre tu trabajo? Sí, Esteban. Mi TikTok y mi Instagram como tanatóloga raya al piso Jennifer y mi número de celular y WhatsApp 302-263-3190. Y bueno, a ustedes muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Más Allá Podcast. Hablamos de casos paranormales, hablamos de testimonios, hacemos programas de todo tipo. Tratamos de llegarle a usted con mucho cariño y mucho amor. Esta vez hablando con Jennifer, que ya la conocemos hace más de un año, de la vida, de la muerte, de lo que pasa allá en los lugares donde trabajan los embalsamadores.
que trabajan para los vivos y también trabajan para los muertos. Trabajan por la memoria y también trabajan por aquellos que ya no pueden decir nada. A todos ustedes muchas gracias por estar ahí. No queda decirles nada más que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Se les quiere.